Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Sí. Hoy vamos a explorar un texto Ajá. que propone una perspectiva Mm, fascinante sobre la conciencia, la autopercepción y nada menos que la creación misma. exacto, es un texto que combina filosofía y misticismo de una forma muy particular. Y nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la realidad. Totalmente. No se trata solo de leer y aceptar, sino de reflexionar y aplicar estas ideas a nuestra propia vida. Prepárense para un viaje alucinante. Exacto. Vamos a hablar de la conciencia Claro. como el poder creativo detrás de todo. De las afirmaciones yo soy. Y de cómo las historias bíblicas pueden interpretarse como representaciones simbólicas Sí. de lo que ocurre dentro de nuestra propia mente. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús no como un evento histórico, sino como un símbolo del despertar de una nueva conciencia en Wow. cada uno de nosotros. Es una perspectiva completamente Correcto. diferente. Totalmente. Pero empecemos por el principio. Haz el texto. Este texto afirma que la conciencia es la fuerza fundamental de la creación, Es la base de todo. que moldea la realidad según su propia percepción. Exacto. Hay una frase del texto que me impactó mucho. Dice, por esta ley, primero concibiendo, luego convirtiéndose en lo concebido, todas las cosas evolucionan a partir de la nada. O sea, que la conciencia concibe una idea Sí. y esa idea se convierte en realidad. Exacto. Es como si nuestra mente fuera un arquitecto diseñando y construyendo nuestra propia realidad. Es una idea poderosa. Pero entonces, ¿de dónde vienen las limitaciones? Si la conciencia es la creadora, Claro. ¿por qué no tenemos todo lo que deseamos? Buena pregunta. El texto argumenta que las limitaciones no existen en la conciencia pura, sino en la forma en que se manifiesta. La conciencia misma es ilimitada, pero al traducirse a la realidad física, aparecen las limitaciones. Es como si al materializarse, la idea original tuviera que adaptarse a las leyes del mundo físico. O sea que podríamos decir que las limitaciones son autoimpuestas, En cierto modo, sí. que nosotros mismos nos ponemos barreras con nuestras creencias y pensamientos. Exactamente. Y aquí es donde entran las famosas afirmaciones, yo soy, a las que el texto da una importancia tremenda. Sí, recuerdo haber leído sobre eso. Yo Ah. soy no es solo una frase, es una declaración de ser, Totalmente. una forma de reconocer nuestro poder creador. Y de conectarnos con esa fuerza creadora que reside en nuestro interior. ¿Recuerdas la anécdota de la multitud que cae al suelo al escuchar la declaración yo soy? Claro, es una imagen muy poderosa. Es como si al decir yo soy Sí. estuviéramos despertando a una nueva realidad, Rompiendo con las limitaciones del pasado. liberándonos de viejas creencias. Exactamente. Y hablando de nuevas realidades, Sígueme. el texto también propone una interpretación fascinante de las historias bíblicas. Ah, Te refieres a verlas como metáforas de lo que ocurre dentro de nosotros. exacto, fue aquí. Por ejemplo, la historia de Daniel en el foso de los leones no se trata solo de un hombre que sobrevive milagrosamente, sino de cómo podemos superar cualquier desafío si nos enfocamos en nuestra conexión con lo divino, con nuestra propia conciencia. Daniel no solo se salvó de los leones, sino que nos enseñó a vencer nuestros propios miedos Exacto. e inseguridades. Nuestros propios leones internos. ¿Y qué hay de la historia del milagro de los peces? Esa es otra historia fascinante. El texto la interpreta como una guía para manifestar abundancia. Serio, Sí. siempre la vi como un acto de generosidad de Jesús. Sí, pero va más allá. Cuéntame. Se trata de cómo podemos alinear nuestra conciencia con lo que deseamos y atraerlo a nuestras vidas. Jesús, al multiplicar los peces, no solo alimentó a la multitud, sino que nos mostró que la abundancia es posible si cambiamos nuestra forma de pensar. Entiendo. No se trata de magia, No. sino de comprender el poder de la conciencia Exacto. y cómo usarla a nuestro favor. El texto lo dice claramente. El hombre se mueve en un mundo que no es ni más ni menos que su conciencia objetivada. O sea que nuestra realidad externa es un reflejo de nuestra conciencia interna. Así es. Es una idea que da mucho que pensar. ¿Verdad? Si cambiamos nuestra percepción, podemos cambiar nuestra realidad. Esa es la premisa central de este texto. Y para explicarlo mejor, utiliza la Trinidad. La Trinidad. Sí, pero no desde un punto de vista religioso tradicional. No. No, el texto ve la Trinidad como un proceso creativo. Un proceso creativo. Sí. Explícame eso. El Padre representa la idea inicial, Ajá. el impulso creador. Ya. El Hijo es la manifestación de esa idea
en la realidad. Mm. Y el Espíritu Santo es la comprensión, ¿Qué? la realización de todo el proceso. Es como si la Trinidad fuera una fórmula para la creación. Exacto. Primero la idea, Sí. luego la acción y Sí. finalmente la comprensión. Y este proceso se aplica no solo a la creación del universo, sino a nuestras propias vidas, a nuestros proyectos, a todo lo que deseamos manifestar. Qué fascinante. Supongo que los 12 discípulos también tienen una interpretación simbólica en este contexto. Por supuesto, el texto los presenta como cualidades disciplinadas de la mente, Mm. habilidades que podemos desarrollar para dominar nuestra conciencia. O sea, como herramientas para nuestro viaje interior. Exactamente. Por ejemplo, Simón Pedro representa la capacidad de escuchar solo los pensamientos positivos, Interesante. de filtrar lo negativo, de controlar nuestra mente para que trabaje a nuestro favor. Y Andrés. Andrés simboliza el coraje, Ajá. la fuerza para mantenernos firmes en nuestras creencias a pesar de los obstáculos. Como si cada discípulo nos diera una clave para nuestro crecimiento personal. Sí. Luego está Judas. Judas. Siempre pensé que era el traidor. El texto lo presenta como el símbolo del desapego. Del desapego. Sí, de la necesidad de soltar lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Entonces Judas no es el villano. Sino un maestro que nos enseña a liberarnos de lo que ya no nos sirve. Exactamente. Dejar ir las viejas creencias, los miedos, las limitaciones que nos impiden avanzar. Wow. Esta primera parte de la inmersión ha sido increíble. ¿Verdad? Hemos hablado de la conciencia como creadora, de las afirmaciones de yo soy, Ajá. de la interpretación simbólica de las historias bíblicas. De la Trinidad como un proceso creativo. Y aún hay mucho más por explorar. Mucho más. Seguimos con nuestra inmersión en este fascinante texto. ¿Recuerdas que en la primera parte exploramos la conciencia como el motor de la creación? Sí. Y cómo las historias bíblicas pueden tener una interpretación simbólica. Exactamente. Reflejando nuestros procesos internos. Me quedé pensando en esa reinterpretación de la Trinidad ¿Sí? como un proceso creativo. Es como un manual para manifestar nuestros deseos. Totalmente. Y hablando de manifestar, ahora vamos a profundizar en cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Me encanta. Esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? Hemos hablado del poder de las afirmaciones. Sí. Pero ¿cómo podemos usarlas para crear cambios concretos? Buena pregunta. Por ejemplo, si quiero traer más abundancia a mi vida. Ajá. Simplemente repito, yo soy abundante, ya está. No es tan sencillo, pero vas por buen camino. El texto nos dice que el primer paso es reconocer nuestra propia divinidad. Nuestra divinidad. Sí, nuestra capacidad de crear al decir yo soy. No solo estamos afirmando algo, estamos conectando con esa fuerza creadora que reside en nuestro interior. Es como si estuviéramos diciendo, yo soy parte de esa fuente infinita de abundancia. Precisamente, pero no se trata solo de palabras. Ah, ¿Recuerdas la anécdota de la multitud que cae al suelo al escuchar la declaración yo soy? claro. No es la frase en sí misma lo que los impacta, Ya veo. sino la energía, la convicción con la que se pronuncia. Entiendo. No es solo repetir una frase, No. sino sentirla, vibrar con ella. Exacto. Es como si tuviéramos que convencer a nuestra propia mente de que ya somos abundantes. Así es. Y aquí es donde entran las técnicas que propone el texto, ¿Cómo cuáles? como la visualización y la meditación. ¿Y cómo podemos usarlas para manifestar nuestros deseos? Imagina que quieres un nuevo trabajo. No se trata solo de desearlo, Claro. sino de crear la experiencia en tu mente. Cierra los ojos, relájate y visualízate en ese trabajo, sintiendo la satisfacción, la alegría, el éxito. Y mientras visualizo, repito la afirmación yo soy. Puedes hacerlo, pero lo más importante es sentir la emoción. La emoción. Sí, la emoción es la energía que da vida a la visualización. Es como si estuviéramos creando un imán que atrae lo que deseamos. Exactamente. Y el texto nos dice que debemos hacerlo con fe, con la certeza de que ya está sucediendo. ¿Recuerdas la historia de Daniel en el foso de los leones? Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo se relaciona esa historia con la manifestación? Daniel no solo se salvó de los leones, sino que lo hizo porque confió en su conexión con Dios, con su propia divinidad. No se enfocó en el peligro, sino en la solución. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, enfocarnos en la realidad que queremos crear. Claro. Ya. De los obstáculos. Entonces, podríamos decir que la fe es la clave para la manifestación. La fe, la convicción, la certeza de que somos capaces de crear la realidad que deseamos. Es poderosa esa idea. ¿Verdad? Ya. Y no solo se trata de cosas materiales. ¿Recuerdas la historia del milagro de los peces? Esa historia también tiene que ver con la manifestación. Por supuesto, Jesús, al multiplicar los peces, nos enseñó que la abundancia
no tiene límites. Cuando estamos alineados con la fuente, no se trata solo de tener más comida, sino de comprender que la abundancia está disponible para todos, Entiendo. siempre y cuando abramos nuestra mente a ella. Es como si tuviéramos que romper con la creencia de que la escasez es la norma. Exactamente. Y para hacerlo, el texto nos ofrece una imagen muy poderosa. ¿Cuál? El mundo como un océano de luz líquida. Wow. Esa metáfora me intriga. Sí. ¿Qué significa? Exactamente. Imagina un océano infinito de energía pura, de potencial ilimitado. Y dentro de ese océano, todas las cosas existen como formas cristalizadas de esa luz. Y nosotros somos parte de esa luz. Somos luz cristalizada, sí. Al igual que la luz puede tomar infinitas formas, nosotros también podemos crear infinitas realidades. Es increíble. Es como si tuviéramos el poder de moldear la luz a nuestra voluntad. Exactamente. Y para hacerlo necesitamos comprender que la luz no es solo algo externo, sino que está dentro de nosotros. Somos parte de esa fuente infinita de energía, de creatividad, de abundancia. Es una idea tan empoderadora. ¿Verdad? Y al comprenderla podemos empezar a usarla a nuestro favor, a través de las técnicas que propone el texto. Podemos aprender a dirigir esa luz, a manifestar nuestros deseos, a convertirnos en co-creadores de nuestra propia realidad. Es fascinante. ¿Verdad? Y para finalizar esta segunda parte, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. Si nuestra conciencia es la que crea nuestra realidad, ¿qué tipo de realidad estamos eligiendo crear? Es una pregunta que nos invita a ser más conscientes de nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras acciones. Porque en última instancia somos los artistas de nuestra propia vida. Así es. Y llegamos a parte final de nuestra inversión. Sí. Donde vamos a aterrizar todas estas ideas sobre la conciencia y su poder para moldear la realidad. Hemos hablado de la conciencia como creadora de las afirmaciones. Yo soy. Claro. De la interpretación simbólica de las historias. De la Trinidad como un proceso creativo. Incluso del mundo como un océano de luz líquida. Exactamente. Pero ¿cómo aterrizamos todo esto en nuestra vida diaria? Bueno, el texto nos ofrece una técnica. Sí. Que podríamos llamar asumir el sentimiento del deseo cumplido. Explícame eso. La idea es que para manifestar algo no basta con desearlo, sino que debemos sentirlo como si ya fuera real. Esperar a que suceda, sino crearlo en nuestra conciencia ahora. Es como si tuviéramos que engañar a nuestra mente. En cierto modo. Para que crea que ya tenemos lo que queremos. Se trata de alinear nuestra vibración con la vibración de aquello que deseamos. El texto nos dice que la sustancia de todas las cosas, la esencia misma de la realidad, es Dios, la conciencia. Al asumir el sentimiento del deseo cumplido, estamos conectando con esa sustancia, con esa realidad divina donde nuestro deseo ya existe. Suena un poco abstracto. Sí. ¿Podría ser un ejemplo de cómo funciona esta técnica? Claro. Imagina que tu deseo es tener una casa propia. Cierra los ojos, relájate y visualízate viviendo en esa casa. Vale. Siente la alegría de tener tu propio espacio. Sí. La satisfacción de haber logrado tu objetivo. Recorre la casa en tu mente. Siente la textura de las paredes. El aroma de la cocina. La calidez del hogar. Y mientras visualizo, debería repetir la afirmación. Yo soy. Puedes hacerlo. Pero lo más importante es la emoción. La emoción. Debes sentir la emoción de ya tener esa casa. Como si estuvieras viviendo la experiencia en este momento. Entiendo. Entonces, la clave está en combinar la visualización. Exacto. Con la emoción. La emoción es la energía que da vida a la visualización, la que la impregna de poder creador. Y el texto nos dice que debemos hacerlo con fe. Con la certeza. Con la certeza de que lo que estamos creando en nuestra mente se manifestará en la realidad. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo se tarda en manifestar un deseo? No hay un tiempo definido. El texto lo compara con una semilla que plantamos. No podemos forzarla a crecer. Pero si la cuidamos con constancia, con fe, con la emoción adecuada, eventualmente germinará y dará fruto. Entonces se trata de soltar el control. Exactamente. Y confiar en el proceso. Y mientras confiamos, debemos seguir cultivando el sentimiento del deseo cumplido. Nutriendo esa semilla con nuestra atención, nuestra energía, nuestra emoción. Es un trabajo constante. Lo es. Pero también es un trabajo apasionante. Sí. Porque al dominar esta técnica, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra propia realidad. Es increíble pensar que tenemos tanto poder. ¿Verdad? Y lo más fascinante es que el texto nos muestra ejemplos de
cómo esta ley se ha aplicado a lo largo de la historia. Ah, sí. Piensa en el nacimiento de Jesús. El texto lo interpreta no solo como un evento histórico, sino como un símbolo del nacimiento de una nueva conciencia en la humanidad. O la historia de Daniel en el foso de los leones. Exacto. Que nos enseña a confiar en nuestra conexión con lo divino para superar cualquier obstáculo. Y el milagro de los peces. Sí. Que nos muestra cómo la abundancia puede manifestarse cuando alineamos nuestra conciencia con ella. Todas estas historias nos dan esperanza. Claro. Y nos inspiran a aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas. Este texto nos invita a convertirnos en alquimistas de nuestra propia realidad. Wow. A usar el poder de la conciencia para transformar nuestras vidas. ¿Sí? Y crear un mundo mejor. Ha sido una inmersión profunda Profunda. y reveladora. Sí. Hemos aprendido tanto sobre el poder de la conciencia De las técnicas para manifestar nuestros deseos. y los ejemplos de cómo esta ley se ha aplicado a lo largo de la historia. Espero que esta inmersión les haya dado nuevas herramientas para explorar su propio potencial Totalmente. y crear la realidad que desean. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Hasta la próxima. Hasta la próxima.